y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Amén, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos aquí otra vez delante de tu presencia, buscando tu rostro, buscando, Señor, el poder que fluye a través de tu palabra, Padre, buscando el amor, Señor, de Cristo Jesús, Señor, para nosotros. Dios mío, te pedimos que seas tú bendiciendo a este pueblo, Padre. Te pedimos que seas tú derramando bendición, Señor. Vida eterna, Padre Santo, Señor, sobre tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, todo cuerpo que haya venido doliente, Padre Santo, enfermo, en el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos delante de ti, Padre. Señor, que al escudriñar tu palabra, Señor, poder fluya de tu trono de gloria, Señor, para sanar. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada persona que esté aquí, Señor. Toca cada corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Está Jesucristo dando lo que se conoce como la oración sacerdotal. Y en el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo dice, los aborreció. El mundo los aborreció, y está hablando acerca de aquellos que creen en Él. Y dice que el mundo los ha aborrecido. ¿Por qué? Porque no son del mundo. No son del mundo. El cristiano no es de este mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Y Jesucristo dice, yo no soy del mundo. Entonces, el mundo es un término espiritual. Ahí Jesucristo hace una división. Hay una división que las personas no saben. Hay una división entre el mundo y los hijos de Dios. Hay una división entre un grupo de personas y otra, y Jesucristo claramente dice, yo no soy del mundo. Yo no me asocio con el mundo, yo no soy parte del mundo. Yo no soy de este mundo. Y no es que está hablando que dice que viene de Marte, ni tampoco está diciendo ahí de que el hecho de que viene del cielo, sino que está hablando acerca de la división que hay entre el mundo y los hijos de Dios. Entonces yo no soy del mundo, ni tampoco estos son del mundo. Y el mundo los ha aborrecido. El mundo aborrece a los hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice ahí, el mundo los aborreció. Entonces usted tiene, y yo tenemos que tener claro, la iglesia tiene que tener claro de que hay un término espiritual que se llama el mundo. El mundo lo componen las sociedades de esta tierra. Las sociedades de esta tierra son un cuerpo, y a esto la Biblia lo llama el mundo. El mundo está aparte de los hijos de Dios. El mundo está en una posición contraria a Dios. El mundo está en una posición en contra de Dios. Por lo tanto, Jesucristo dice, yo no soy del mundo, ni estos son del mundo. Entonces usted y yo tenemos que saber la realidad de dónde estamos parados. De que nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a esta sociedad, no somos parte de esta sociedad, no somos parte de lo que espiritualmente se conoce como el mundo, no somos. Hermano y hermana, y si usted y yo nos asociamos a esto que se llama el mundo, estamos en contra de Dios. No lo digo yo,
Lo dice la palabra de Dios, ahí dice, el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces tenemos que tener eso claro, ¿verdad? De que no se trata de que aquí vamos a armar una guerra que no existe, o un idealismo, sino que la palabra de Dios nos dice claramente de que hay una división entre el mundo y los hijos de Dios. En el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo. O sea, nosotros vivimos en este mundo, vivimos en estas sociedades, pero no somos parte de la sociedad, no somos parte del mundo. Amén. O sea, usted y yo tenemos que desasociarnos de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el propósito de nuestra vida no es que nos vamos a ir a una montaña, no es que nos vamos a ir a una isla para no ser parte del mundo. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante. No es eso lo que está diciendo la palabra. Está diciendo, vivimos en el mundo, vivimos en esta sociedad, nacimos en esta sociedad y nos tenemos que mover en esta sociedad, pero no somos parte de ella. No son del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios de que dentro del mundo, dentro de esta sociedad, dentro de lo que se conoce como la sociedad, nosotros tenemos que vivir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tenemos que movernos en esta sociedad, pero no tenemos que ser parte de ella. No podemos formar parte de esta sociedad. Y no me estoy refiriendo a la sociedad de Australia o la sociedad de nuestros países. Estamos hablando acerca del término espiritual, que es el mundo. Vamos a ver en Génesis 4. Versículos del 11 al 24. Aquí la palabra nos habla de dónde nació este término espiritual, el mundo. Génesis 4, versículos del 11 al 24, dice la palabra: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Aquí está hablándole Dios a Caín y le está dando una sentencia por haber matado a su hermano Abel. Y dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Este no es el Enoc séptimo desde Adán, sino que este es el hijo de Caín, que tenía el mismo nombre. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Amén. Entonces,
Vemos de que Caín mata a Abel. Caín mata a Abel. Y Dios le da una sentencia. Y dice ahí en el versículo 11, dice: ahora pues, esta es la sentencia: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces lo maldice. Caín tiene una sentencia y es maldito. Y dice en el versículo 12: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y le dice: errante y extranjero serás en la tierra. Entonces Dios le da una sentencia, y una vez que es maldito, y otra vez que va a ser errante en la tierra. Pero en el versículo 14 le dice Caín, le dice a Dios. El otro era Dios diciéndole a Caín. Caín le dice a Dios en el versículo 14: aquí me echas hoy de tierra. Y mira lo que le dice: y de tu presencia me esconderé. Eso no le había dicho Dios, sino que le dice Caín a Dios. Entonces aquí es donde parte lo que se llama ahora el mundo. Esta es la formación del mundo. Viene Caín y es expulsado, es desterrado de la familia de Adán, los que temían de Dios. Y comienzan a formarse dos grupos paralelos en la tierra. Uno es de los que temen a Dios y otro es de los que no temen a Dios. Y ese es el nacimiento del mundo. Y ahí Caín le dice una cosa a Dios, le dice: yo me voy a esconder de tu presencia. No quiero tener nada que ver contigo. No quiero estar ya más contigo. No te voy a buscar. De tu presencia me esconderé. Y Caín traspasó eso a sus descendientes. No busquen a Dios. Sean rebeldes a Dios. Hermano, y espiritualmente ese es el mundo. El mundo es una sociedad que está en contra de Dios. El mundo se esconde de Dios, niega a Dios, aborrece a Dios. Y aquí comienza lo que es la sociedad. Dice la palabra ahí de que viene Caín y forma una ciudad. Los hijos de Dios no formaban ciudades, pero él comienza a formar una ciudad. Y dice en el versículo 19: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ahí comienza la poligamia, comienza la lascivia en el mundo. Tomó para sí 2 mujeres. En versículo 20 dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Hermano, eso está formando lo que es la sociedad del mundo, de cómo es una sociedad de comercio. En el versículo 21: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Hermano, esa es la formación de la música del mundo. Y después Tubal Caín, dice en el versículo 22: artífice de toda obra de bronce y de hierro. Esa es la idolatría. Y después comienza a blasfemar contra Dios. Esto estaba hablando de la sentencia que Dios le había dado al que matara a Caín. Entonces dice: no, lo de Dios no me interesa, el mío va a ser más todavía. Si Caín fue vengado 7 veces, yo voy a ser vengado 70 veces 7. Y eso es la sociedad del mundo, una sociedad que está en contra de Dios. Y esa es la sociedad donde usted y yo nacimos. Una sociedad que va en contra de Dios, que está opuesta a Dios, donde no se enseña el temor a Dios. Hermano, en esta sociedad está en contra de Dios, está en opuesto a Dios. Y no me estoy refiriendo a la sociedad de Australia, sino que la sociedad del mundo en general. El mundo entero está contra Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en eso, Efesios 2, del 1 al 4. Entonces Jesucristo decía: nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Porque este mundo está en contra de Dios.
Jesucristo decía, yo no soy del mundo, ni tampoco estos son del mundo. Todo lo contrario, el mundo los aborrece. Efesios 2, versículos del 1 al 4 dice, y Él os dio vida a vosotros. Ahora está hablando a la iglesia. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, está hablando de la naturaleza de los hombres, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces está diciendo de que nosotros nacimos en el mundo, vivíamos en el mundo, andábamos en el mundo, andábamos los que haciendo las cosas que le gusta a este mundo, andábamos en la rumba y en las cosas que le gusta al mundo, en la lascivia, haciendo el pecado. Andábamos, ¿verdad? Ya no más. Y dice ahí que andamos siguiendo la corriente de este mundo. Está hablando acerca de una corriente. Está hablando acerca de que cuando nacemos empezamos a vivir y vamos anestesiados por la vida, hermano, hermana. Y vamos anestesiados. Y vamos siguiendo la corriente de este mundo. Aleister Crowley, un satanista de los años 1900, imprimió ese dicho que dice, haz lo que te venga en gana. Y Anton LaVey, el que formó la Biblia satánica, la puso ahí por mandamiento. Ese es el fin de toda la historia, dice, haz lo que te venga en gana. Y esa es la corriente de este mundo, hacer lo que le venga en gana. Y dice ahí la palabra que todos nosotros, y Pablo se incluye ahí, andábamos en esa corriente, haciendo lo que nos daba la gana. Vivíamos en esa corriente, nos gustaba esa corriente, nos reíamos, gozábamos en eso. Y dice que esta corriente, dice, es conforme, es de acuerdo, está diseñada al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Entonces cuando nosotros andábamos haciendo toda esta cosa, cuando el mundo hace toda esta cosa, está siguiendo el diseño de Satanás. Está diciendo lo que Satanás quiere. Y eso es lo que constituye el mundo. El mundo es un diseño de Satanás. Esta sociedad es un diseño de Satanás. Las instituciones de esta sociedad son un diseño de Satanás, para hacer de la persona un pequeño Satanás, conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire. Y mire, el espíritu, esto es algo espiritual, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, hermana, en el mundo opera un espíritu de Satanás. Esa es la realidad espiritual del mundo. El mundo está constantemente opresionado por Satanás. Allá en 1 de Juan 5:19 dice la palabra de Dios. Veamos qué dice. Primera de Juan 5:19 dice la palabra. Sabemos que somos de Dios, le está diciendo Juan a la iglesia. ¿Y qué dice? Y el mundo entero
El mundo entero está bajo el maligno. Hermano, eso no es que yo lo ande promoviendo ni que lo ande diciendo, lo dice la palabra de Dios. No piense de que yo tengo una agenda personal. La palabra de Dios dice de que el mundo entero, todo lo que usted se imagine que pertenece al mundo, está bajo Satanás. Y por eso Jesucristo dice: yo no soy del mundo. Yo no soy del mundo, ni tampoco ustedes. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted no es de este mundo. No pertenece, no está bajo el dominio de Satanás. Amén. Entonces esta corriente del mundo lleva al hombre, lleva a la mujer a estar en pecado, a odiar a Dios, a rebelarse contra Dios. Hermano, todos estos pensamientos del humanismo, del comunismo y de todas esas locuras que se inventa la sociedad, ese es un disfraz. Ese es un disfraz para hundir más a las personas y llevarlas contra Dios. Todo está diseñado, dice ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo está diseñado conforme a Satanás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice ahí la palabra de que un espíritu, oiga bien, un espíritu opera en el mundo. No puede ser. Veamos qué dice Apocalipsis 16. Versículos del 13 al 14. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 16 del 13 al 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, o sea de Satanás, y de la boca de la bestia, o sea del anticristo, y de la boca del falso profeta, o sea del líder espiritual que va a estar obrando durante la gran tribulación, dice: tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces la palabra es clara y está diciendo acerca de la naturaleza espiritual que rige este mundo, de cómo es regido por Satanás. Y espíritus demoníacos opresionan a las sociedades. Hermano, los programas de televisión, las agendas de los gobiernos están regidos bajo ese espíritu de Satanás. La agenda de eso es hundir a la gente, apartarla de Dios, que se rebelen contra Dios, que no quieren nada de Dios. Ese es el propósito del mundo, de la sociedad, cómo está organizada. Las religiones y el mundo. Veamos qué dice Gálatas 4. Versículos del 3 al 9. ¿Lo tenemos? Gálatas 4, versículos del 3 al 9 dice: así también nosotros, o sea la iglesia, así también nosotros cuando éramos niños estábamos, hablando del pasado, en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, no éramos hijos, pero fuimos adoptados hijos. Y por cuanto sois hijos, ahora somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, Dios es nuestro Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso somos nosotros ahora. 8. Ciertamente, oiga, lo que pasaba en nuestra vida, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, allá en el versículo 3 nos dice de que estábamos en esclavitud. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Estar en esclavitud. Pero eso es lo que dice la Biblia, cómo estábamos nosotros. Cómo estaba el que no es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios es un esclavo de Satanás, de este mundo. Estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Todos nosotros andamos adorando imágenes, ¿verdad? Y esa es la agenda de Satanás. ¿Sabe que en este mundo hay más de 4.200 religiones? 4.200 religiones. ¿Por qué? ¿Por qué es que la sociedad mejor dice, no, que no haya Dios, que no haya nada? Pero ¿por qué es que todas las sociedades tienen un Dios? Y esa es la agenda de Satanás. Caín le dijo allá, me voy a esconder de tu presencia. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Y esa es la razón. Y estaba diciendo ahí que Tubal Caín era el iniciador de toda obra de bronce y de hierro. Y está hablando acerca de la idolatría. Y esa es la agenda de Satanás en toda sociedad en esta tierra. En toda sociedad en esta tierra. Los hombres están hundidos en la idolatría. Están destruidos por la idolatría. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Dice, nosotros estábamos lo mismo y andábamos adorando a otros dioses, los que no son dioses. Hermano, hermana, y usted, si es honesta y somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir, es cierto. Y en el versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Y esa es la realidad, que no conocíamos a Dios. Nosotros sabíamos que Dios existe. Eso no es conocer a Dios. Saber que Dios existe no es conocer a Dios. El diablo sabe que Dios existe. Eso no es servir a Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros no lo conocíamos, no sabíamos quién era. Y anteriormente dice, ahora tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros. Y ahora le decimos que es nuestro Padre, ¿verdad? Porque esa es la realidad, ahora es nuestro Padre. El mundo es la realidad donde nos movemos. Es donde andamos caminando hoy en día, con quien tenemos que tratar. El mundo tiene la capacidad de hacernos volver atrás. El mundo tiene la capacidad de hacernos volver atrás. Lucas 8, versículo 14. Aquí está hablando Jesucristo de la parábola del sembrador. Y está hablando acerca de un peligro que viene a la vida de la persona que recibe la palabra. Lucas 8, versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, hablando de la semilla, la palabra,
estos son los que oyen, o sea, escucharon la palabra, la recibieron, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces nos está diciendo de que llega el momento en la vida de todo cristiano, en su vida, en mi vida, que tenemos que enfrentarnos con el mundo. Tenemos que empezar a analizar otra vez las cosas. Tenemos que empezar a ver la tentación. Empezar a enfrentarnos a aquello que nos seduce. Y el que no está bien parado en el Señor, el que no está buscando del Señor, el que piensa que yo lo puedo, dice ahí la palabra de que las riquezas, los afanes, los placeres de la vida, todos nosotros le oramos al Señor por eso, ¿verdad? Señor, ayúdame, dame un mejor carro, dame una mejor casa, dame un mejor trabajo. Oramos por eso, ¿verdad? Señor, dame salud. Padre Santo, concédeme esto, otro. Pero hermano, hermana, si usted y yo no tenemos bien cimentados los pies en Cristo Jesús, eso por lo que le estamos orando al Señor, tiene la capacidad para perdernos de regreso. ¿Sabe por qué hay veces no nos tiene que dar dinero? Porque hay veces tiene que negarnos cosas. Porque llega el momento en que le decimos, yo estoy bien, me voy a dar un break, una vacación. Y eso es lo que hacen las riquezas de este mundo. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Señor ahí. El Señor nos está diciendo que es el momento en que las riquezas nos comienzan a tentar. Dice que ahogan la palabra, ahogan. En primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice: no améis al mundo, no améis al mundo de donde hemos salido, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea que el amor al mundo desplaza el amor al Padre, desplaza al amor al Padre. Cuando nosotros comenzamos a amar al mundo, salimos del mundo, ¿verdad? Y empezamos a amar al mundo, el Señor nos comienza a bendecir, comienza a prosperar nuestra vida, nos da sabiduría, empezamos a prosperar, porque ya no andamos gastando el dinero en locuras. Ahora ya podemos ahorrar, podemos vivir la vida tranquilamente. Empieza a llegar un equilibrio en nuestra vida, que es lo que Dios busca para nuestra vida. Pero dice ahí, eso empieza a traer una atracción en nuestras vidas, comienza a traernos, tengo esto, quiero más, entonces la palabra nos advierte, no améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si usted y yo, esa es palabra para usted y para mí, si alguno ama al mundo, consecuentemente el amor del Padre no está en él. Y ese es el punto de esta predicación, hermano, hermana. No es que usted y yo sepamos qué es el mundo, es este peligro.
Que llegue el momento en que el amor al mundo desplaza al amor al Padre. Ya no tengo tiempo para Dios. Ya no tengo tiempo para buscar de Dios, para temer de Dios. ¿Por qué? Porque estoy amando al mundo. Estoy preocupado en las cosas del mundo. Y eso no quiere decir que no tengamos que trabajar. Está hablando acerca de amar, de buscar, de añorar, de estar preocupado de eso. El amor del Padre no está en él. El mundo llega un momento en que conquista el corazón. Conquista el corazón. Y ya el hombre ya deja de obedecer a Dios. Ya no está preocupado en qué dice Dios. No me interesa, no tengo tiempo. Estoy preocupado en ver cómo estoy bien yo. Hermano, y esa es una realidad que nos puede pasar a usted, le puede pasar a mí y a todo hijo de Dios. Y es por eso la advertencia. Jesucristo nos dice, usted y yo no somos del mundo, así que no andemos buscando las cosas del mundo. Pero la razón por la que nos está advirtiendo es porque la realidad es que nos tienta. Esa es la realidad. Que el mundo nos tienta, lo tienta a usted y me tienta a mí. Tienta a todo hijo de Dios. El mundo tienta. Y es por eso que Cristo dice, apartémonos. Hay un peligro. En 1 Samuel 15. Aquí nos habla la palabra de Dios de Saúl. Saúl era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que había sido lleno del Espíritu de Dios. Cuando no pasaba el bautismo en el Espíritu de Dios, él había sido bautizado en el Espíritu. Profetizaba. Estaba en la presencia de Dios, Saúl. Entonces él es un prototipo de la iglesia del Señor, lleno del Espíritu de Dios. En 1 Samuel 15, Dios le dice, hay que ir a la guerra, hay que matar a los enemigos de Israel, y no hay que salvar nada, hay que matar a las vacas, hay que matar las ovejas, todo. Desechemos todo porque eso está contaminado. En el versículo del 9 al 12, ya había pasado la batalla, había ganado Israel, y dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor, oiga, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Yo les he dicho, miren, no tengan nada que ver con esto, destruyanlo, está contaminado. Dios sabe más que uno. Dios sabe si esas cosas estaban llenas de enfermedades, se habían sido sacrificadas a dioses, etc. Entonces Dios les dice, no dejen nada, no tengan nada que ver con eso. Pero dice Saúl y el pueblo, no, nosotros sabemos más que Dios. Esto nos gusta. O sea, vamos a obedecerle a Dios en unas cosas, pero en otras no. Lo que a mí me gusta, Dios podrá saber más, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo quiero quedarme con esto. Y eso fue lo que hicieron en el versículo 9. Le dice, perdonaron a Agag, y a lo mejor, Agag era el rey de los amalecitas, y lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y mire, versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Viene Saúl y dice, no, yo me voy a quedar con esto bueno. Yo sé lo que me conviene. Yo sé hasta dónde puedo llegar.
Y dice, estas cosas me gustan. Y así nos decimos nosotros los del mundo, ¿verdad? Ciertas cosas nos gustan del mundo. Y vea lo que dice Dios. No para Saúl, sino que para usted y para mí. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa. Y miren el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y oiga, y aquí se levantó un monumento. Llegó al punto que Saúl se levanta un monumento. Se estaba amando a sí mismo. Se levantó un monumento. Y el versículo del 20 al 22 dice: y Saúl, llega Samuel a quejarse contra Saúl, y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Dios te ordenó esto y esto y esto y no lo hiciste. Dios te dijo que hicieras esto y no lo hiciste. Viene en el versículo 20 y le dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Vea cómo es la cosa, de que Dios le dice: hace esto otro, y no lo hace. Y ya cuando tiene que dar explicaciones, él era el bueno. Ya él era el bueno. No, yo lo hice porque amo a Dios. Y así nos pasa a veces cuando estamos en las cosas del mundo. No, yo realmente es una manera de evangelizar. Andar en todo el desorden. Ya lo disfrazamos para que a Dios le guste. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y ahí he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21 dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Mire el cinismo. Ya la persona se vuelve cínica, y eso es lo que nos está advirtiendo Jesucristo del mundo. El amor del mundo va desplazando al amor del Padre. Ahí en el versículo 21 dice: mas el pueblo, o sea, la verdad es que no es mi culpa. Mi esposa y mis hijos me dijeron. La verdad es que no es mi culpa. En el trabajo me dijeron esto y esto y esto. Ya no es la culpa de uno. Ya uno ya no tiene voluntad, sino que es la culpa de los demás. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, y miren, para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, ando haciendo esto y es por Dios, es por amor a Dios, cuando Dios le había dicho que no hiciera eso. La verdad es que yo lo estoy haciendo por Dios. Yo amo a Dios. Y miren, más cinismo, y dice: a Jehová tu Dios. Entonces le está diciendo: la verdad es que yo lo estoy haciendo por vos, por tu Dios. Vea que eso es lo que causa el amor al mundo. Llega un momento en que hemos perdido la dirección. Hemos perdido la dirección, no sabemos hacia dónde vamos caminando. Eso es lo que causa el mundo. Y la palabra de Dios dice que usted y yo no somos del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos que tener esto. Y en el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, llega un momento en que nosotros empezamos a excusarnos delante de Dios. No, yo ando haciendo esto, trabajo aquí, yo sé que a Dios no le agrada, pero lo hago.
pero la verdad es que lo estoy haciendo por Dios. Lo estoy haciendo por esto otro, y empezamos a excusarnos. Eso es lo que el mundo comienza a producir, el amor al mundo comienza a producir. La persona comienza a entenebrecer el corazón, a entenebrecer el corazón. Esto a Saúl no le pasó de la noche a la mañana. No crea usted que llegó a la batalla y ahí le cambió el corazón. Eso era una pelea constante en su vida, como le pasa a usted y le pasa a mí. Usted sabe la batalla que usted tiene en este mundo, y yo sé la batalla que yo tengo en este mundo. Usted sabe contra qué está luchando y contra qué estoy luchando yo. Y esa pasa un tiempo, pero llega un momento en que Dios dice: tenés que tomar una decisión. Tenés que tomar una decisión y tenés que decidir entre el mundo y yo. Y vea que Saúl escoge el mundo y comienza a excusarse delante de Dios. Hermano, hermana, no pensemos de que Dios está bien con eso. Usted sabe su batalla, yo sé mi batalla. Yo no le tengo que venir a decir usted con qué está batallando. Usted lo sabe en su corazón, y yo sé en mi corazón con qué estoy batallando. 1 Samuel 28, 6. O versículo 1 primeramente. Dice: aconteció en aquellos días, 1 Samuel 28, aconteció en aquellos días que los filisteos, los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado a la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y el versículo 6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl había decidido por el mundo, había decidido: no, yo sé lo que me conviene. Y Dios le dijo: no es así, no funciona así esto. Dice la palabra que llegó el momento en que los filisteos se juntaron contra él. Llega el momento de la prueba para cada uno de nosotros, para la iglesia del Señor. Llega el momento en que la tierra tiembla, en que una enfermedad llega a nuestra vida, en que nuestros hijos ya no quieren obedecernos. Llega un momento en que hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la familia, hay problemas en el trabajo. Nosotros decidimos seguir al mundo. Y viene Saúl y dice: voy a consultar con Dios. Voy a consultar con Dios. Cuando llega la prueba, cuando llega el problema, cuando llega la tribulación, él no fue a consultar con Dios cuando tenía que hacer la voluntad de él. Llega el momento de la prueba y dice: voy a consultar a Dios. Y dice ahí el versículo 6: consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Bueno, llega la prueba a nuestra vida, llega el momento en que tiembla la tierra. ¿A dónde está Dios? Voy a buscar a Dios.
Dice la palabra que Dios no le respondió. Hermano, decía ya primera de Juan, si nosotros amamos más al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, no está en nosotros. Llega el momento de la tribulación y venimos, Dios mío, ayúdame. Señor, te necesito. Padre Santo, amado, tu palabra dice la palabra que Dios no respondió. Dios no respondió. Llega el momento en que Dios dice, usted tomó una decisión. Llegó el momento entre decidir entre el mundo y yo, y usted decidió por el mundo. Usted confió en lo que el mundo puede dar. Usted decidió el placer de este mundo antes que a mí. Cuando llega la tribulación, viene y me busca a mí. Entonces dice la palabra que consultó por todos los medios, por sueños, por el Urim, que era algo que Dios había dejado para consultarlo, y por profetas. Dice, yo no tengo palabra para él, yo no tengo palabra para ella. Ella tomaron una decisión, dijeron que no quería nada conmigo. ¿Qué puedo hacer? Hermano, hermana, vuelvo a repetir, el punto de toda esta predicación es saber que la tentación del mundo llega. Eso es real. ¿A quién de nosotros no nos atrae las riquezas? ¿A quién de nosotros no nos atrae la fama, las cosas que este mundo ofrece? Esa es la realidad. Pero sepa que eso tiene una consecuencia. El decidir por el mundo antes que a Dios tiene una consecuencia. El amor del mundo desplaza el amor del Padre. Esa es una ley espiritual. Es una ley espiritual. Saúl dio ese paso. Le gustaron las vacas, le gustaron las cabras. Tengo 100, voy a tener 500. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo sé que Dios dijo que no, pero yo lo voy a hacer. Llegó el momento en que tuve que consultar a Dios, que necesitaba de Dios. Llega el momento en la vida de toda persona en que Dios dice, ok, está en tus manos, no toques su vida. Llega el momento de la tentación, de la tribulación. Y la persona ahí entiende que no hay nada en este mundo. No hay doctores, no hay riquezas, no hay nada en este mundo, sino solamente Dios lo puede sacar de donde está. Pero dice la palabra que Dios no le contestó. Dios no le contestó. Entonces la pregunta para esta tarde, para usted y para mí es, ¿por quién vamos a decidir? ¿Si por Dios o por este mundo? Hermano, y eso es algo muy personal. Esto no es algo que yo vengo contra usted. Eso es algo que es para mí primeramente. La tentación le llega a todos los hombres, a todas las mujeres. Cuando el niño o la niña llega a cierta edad, comienza a luchar contra la tentación del mundo. Todo hombre y toda mujer pasa por eso. No crea usted que a mí alguien me dijo de usted, sea quien sea. Eso me pasa a mí. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Si decirle sí al mundo o sí a Dios. Pero sepa que tiene consecuencias. La palabra de Dios nos dice ahí de que si usted decide por Dios, leíamos ahí en primera de Juan.
Si usted decide por Dios, dice ahí en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, 1 Juan 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero, si usted y yo, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermanos, si usted y yo decidimos obedecer a Dios, dejar pasar la tentación, es una tentación, es algo que realmente tienta nuestro corazón. Pero si usted y yo decidimos obedecer al Señor, vamos a permanecer, vamos a estar firmes cuando llegue la tribulación, cuando llegue la prueba. Pero si usted y yo decidimos seguir al mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, si le decimos sí, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, no queda nada, aunque digamos sí al mundo, no va a permanecer, se va a venir abajo. Así que usted y yo tenemos que tomar una decisión, si obedecer, dejar la tentación del mundo entre a nuestra vida, o decirle sí a Dios. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar.